Estamos listos para comenzar ya con la entrevista de Hechos AM correspondiente a este día lunes 9 de abril de 2018. Estamos listos para que hablemos de esos temas que ocupan las agendas periodísticas, pero vamos a saludar también a nuestros compañeros en el 104.5 FM Radio Sonora, porque les recordamos a usted que el espacio de la entrevista también lo pasamos y lo transmitimos a través de la radio. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este primer día de trabajo? Buenos días, Manuel, aquí ya con las pilas recargadas después del fin de semana para informarnos, para conocer quién es tu invitado y qué temas vas a tocar hoy, Manuel. Hoy vamos a hablar sobre la situación carcelaria del país. Recordemos que apenas la semana anterior, el viernes, se aprobó una extensión de las medidas extraordinarias de seguridad. Vamos a estar hablando de este tema precisamente con el director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima, que ya se encuentra con nosotros aquí en Canal 2. Claro, y estaría interesante porque según algunos reportes que hemos visto, está aumentando las muertes dentro de los centros penales y bueno, el director nos va a explicar más sobre esta situación. Nos quedamos contigo entonces, Manuel. Así es, bueno, gracias a la audiencia de Sonora también por estar con nosotros en esta mañana de lunes y comenzar informándose de lo que acontece a nivel nacional, sobre todo en temas como este tan delicados como la situación carcelaria del país. Pero pongamos algunos elementos en contexto de la entrevista de esta mañana. Diputados dieron luz verde a una segunda prórroga a las disposiciones especiales transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión, mejor conocidas como medidas extraordinarias de seguridad. El plazo de ampliación es hoy solo por 6 meses. A pesar de que se logró con más votos de los necesarios, no faltaron las críticas. Porque hay que ver si sirven lo que dicen que sirven y su actuación está dentro de la legalidad. Porque estas medidas de extraordinarias han tenido raras cosas. De extraordinario lo único que pueden tener es que se están cumpliendo por primera vez cuando ya estaban contempladas en otros cuerpos legales. Con la ampliación de las medidas, el gobierno logra mantener a varios reclusorios en un régimen especial. Las medidas extraordinarias se implementaron por primera vez en el periodo del 1 de abril de 2016 hasta el 1 de abril de 2017 y con cuya primera prórroga tenían vigencia hasta el pasado domingo 1 de abril de este año. Eso solo lo dispusieron porque en el horizonte estaba también el proceso electoral del 4 de marzo. Con estas medidas enfocadas en los centros penales, las autoridades intentan impedir que los pandilleros en las cárceles transmitan sus órdenes y ejerzan control sobre los miembros de las estructuras delictivas que se encuentran libres. La comisión hizo un análisis a fondo de la pertinencia, de la importancia o no de mantener las medidas extraordinarias. Primero, de manera permanente tenemos informes. Haciendo una revisión de hechos, encontramos que las medidas se implementaron luego de que las autoridades dijeron que la orden de masacrar a 11 trabajadores en San Juan Opico, perpetrada el 3 de marzo de 2016, salió de un penal. Como parte de las medidas extraordinarias, las autoridades penitenciarias implementan acciones más estrictas en las visitas, impiden la salida de reos a las audiencias y exigen a las empresas de telefonía que mantengan restricción de la señal de telecomunicaciones en los penales. Con la prórroga aprobada, las medidas se extenderán hasta el 30 de octubre de este año y queda en manos de la legislatura 2018-2021, que entra el próximo 1 de mayo, si las deja temporal o permanentes en los 27 centros penales y ya no solo en 6 como hasta hoy. La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, ha dicho en diversas ocasiones que en El Salvador se están violando los derechos humanos con las medidas extraordinarias. Algunos diputados expresaron que la relatora nunca dijo que había que derogar las medidas, y lo que hizo fue cuestionar algunos mecanismos que ya están resueltos, como las horas de sol para los reos, la restricción de visitas y epidemia de tuberculosis. En el nuevo decreto se hicieron 2 cambios. Se eliminó el artículo 5 del actual decreto que contempla la suspensión de las audiencias judiciales y el segundo está relacionado con la contratación directa de obras, bienes y servicios. Al artículo 7 se le agregó un inciso en el que se establece que la contratación directa deberá ser razonada y motivada, tal y como lo exige el artículo 71 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la CAP. Esta mañana hablamos sobre la situación de las prisiones a la luz de la prórroga de las medidas. Comenzamos la entrevista de Hechos
AM. Así es, vamos a comenzar ya con el espacio de la entrevista. Saludamos al director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima. Marco Tulio, un gusto que nos acompañe. Buenos días, Manuel. Gracias por la invitación. Marco Tulio, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes como Dirección General de Centros Penales de la decisión tomada por los diputados? Hubo mucho debate, habían peticiones para que las medidas extraordinarias de seguridad fueran permanentes, otros decían que solo debían prorrogarse por 3 meses, otros pedían 1 año y al final lo que se aprobó pues son 6 meses. 6 meses. ¿Qué lectura hacen ustedes como dirección? Sí, nosotros veníamos insistiendo con bastante anticipación la necesidad de prorrogar las medidas extraordinarias por 1 año más. Este plazo lo veíamos en vista de los proyectos, los planes y los programas que están en desarrollo por parte de la reforma penitenciaria. Las medidas extraordinarias, como ustedes saben, venían con 2 propósitos. El propósito principal era proteger a la población, a la sociedad, al país, para que desde las cárceles no se estuvieran ordenando de crímenes, extorsiones, homicidios, tales como el que originaron las medidas, que fue la masacre de los trabajadores en Opico. También tiene como propósito el de asegurar la eficacia del régimen penitenciario. Bajo esas 2 premisas se ha venido trabajando, principalmente en controlar la seguridad, controlar las estructuras, aislar las estructuras del medio externo, de las calles. Para ello fue necesario la suspensión de las visitas, mantener las estructuras en sectores y en celdas especiales de seguridad bajo un régimen de seguridad. Asimismo, fue necesario pues, suspender la visita íntima, hacer un monitoreo más específico de la visita profesional y montar un dispositivo de bloqueo de las señales telefónicas en todos los centros penales, con la colaboración de las empresas de telefonía. Asimismo, las medidas ayudaron a la depuración interna de algunos miembros que se prestaban al tráfico de ilícitos y han ayudado también a la movilidad, al ordenamiento, a la clasificación y al traslado rápido de aquellos sujetos que se consideran un factor de riesgo o que son sujetos agresivos que están pues dirigiendo el crimen. Entonces las medidas vinieron con ese enfoque. Bajo ese control se empezó a hacer toda una reingeniería tanto del sistema, de la estructura funcional de la dirección, como de la parte tecnológica y de la parte de infraestructura. Cuando hablamos de la parte tecnológica y de infraestructura, nosotros llevamos ya casi 1 año, un poquito más de 1 año ejecutando esos proyectos, porque en el primer año de medidas extraordinarias lo que hubieron fueron acciones operativas, sí, acciones preparatorias, no hubo financiamiento. Pero para ustedes son digamos, claves 6 meses porque había peticiones para que fueran declaradas permanentes, el gobierno estaba pidiendo incluso 1 año más. Para ustedes como dirección, ¿basta con 6 meses, digamos, para continuar trabajando, para continuar manteniendo ese control del que usted habla de las cárceles en las áreas que señalaba? No bastan 6 meses. Se van a dar cuenta en la realidad, dentro de 6 meses, cuando ya esté vencido el plazo, en qué nivel de avance vamos a ir dentro del sistema penitenciario. Nosotros planteamos esto porque, mira, en los 6 centros de seguridad se están haciendo reparaciones y reconstrucciones, principalmente en los centros donde están las medidas extraordinarias. Todavía tenemos 2 centros de detención temporal, el de Izalco y Santana, que apenas van iniciando las obras de terracería. Hace falta completar también la construcción de una granja, que estamos en un proceso de equipamiento. Hace falta también la construcción de un proyecto de infraestructura que es muy grande, que se llama Mariona Fase 2, que es otro centro de seguridad. Y hace falta instalar toda la tecnología relacionada a las audiencias virtuales. Por ejemplo, solo llevamos 28 salas, hay que construir 104 salas. Estamos completando la clasificación para definir los centros como centros de admisión, centros preventivos y centros de seguridad. Esto pues
requiere de un trabajo técnico del Consejo Criminológico y de los equipos técnicos para mover y clasificar a toda esa población. Dentro de eso, pues también hace falta completar el programa de los bloqueadores de señales telefónicas, ¿verdad? Eso todavía estamos en desarrollo. Hay 2 centros que ya se fueron instalados, pero hay 4 centros pendientes. Nosotros esperamos de que abril o mayo las empresas finalmente rindan un informe que ya tienen toda la nueva tecnología instalada. Luego también hace falta crear la nueva infraestructura que va a servir para las visitas. Se plantea la necesidad de que de ahora en adelante la visita va a ser programada, la visita va a ser controlada y va a estar aislada por medio de una infraestructura para evitar el contacto físico entre la visita y los internos. Entonces, toda esa cantidad de acciones que yo le he mencionado ameritan mantener bajo una seguridad y bajo un control más estricto, bajo el esquema de las medidas extraordinarias, a las estructuras. ¿Por qué? Porque como es un momento de transición y hemos estado tratando de evitar que las estructuras se comuniquen con el crimen en las calles, y lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Gracias a eso es que han habido importantes reducciones de delitos y de homicidios principalmente. Hoy cada vez más es más difícil encontrar un caso en donde se han comunicado desde la cárcel. ¿Qué quiere decir? Que en esos términos las medidas impactaron y han sido muy efectivas. Entonces, a estas alturas en donde ya nosotros ya llevamos un avance casi de 60% de la reforma penitenciaria, es necesario mantener ese esquema para completar esa reforma. En eso es lo que nosotros hemos estado insistiendo y explicándole a los diputados la necesidad técnica, ¿verdad? La herramienta para mantener las medidas extraordinarias por un año más. Si las aprobaron por 6 meses, bueno, nosotros les dijimos, vamos a trabajar con las herramientas jurídicas que nos den, ¿verdad? Además, estábamos previendo un plan B, que ya nosotros lo teníamos diseñado, haciendo uso de la legislación común. Por supuesto, no iba a tener el mismo impacto que el de las medidas extraordinarias, pero no íbamos a dejar desprotegida tampoco a la población. Exactamente, bueno, lo que pasa es que le digo, hay una cantidad de elementos que discutir y me gustaría que enfatizáramos en el tema del bloqueo de la señal. Definitivamente usted considera que el panorama fuera diferente, o sea, y fuera, digamos, adverso a ustedes como dirección si no se contara con una figura como la que establecen las medidas extraordinarias de seguridad para bloquear la señal en los reclusorios. Sí, fíjese que, bueno, la necesidad del bloqueo de las señales también está establecido en la ley especial contra el delito de extorsión. Pero la tecnología del bloqueo de las señales solo es un componente, ¿verdad? El esfuerzo por mantener aislados, por mantener incomunicadas a las estructuras, no solo es de la parte de la señal, sino también es la información de persona a persona. Acuérdese usted que en el pasado mucha información la sacaban inclusive hasta los abogados, sí, salían a través de la visita. Ahora, de alguna manera, las estructuras han logrado sacar alguna información con aquellos sujetos que van quedando en libertad, que ya han ido cumpliendo su condena y que salen en libertad. Ahí se han estado comunicando, pero ese es un elemento que a nosotros es bien difícil evitarlo. No obstante, hemos tomado medidas de aislamientos de 3 meses antes de que estas personas salgan en libertad. Los separamos del resto de la población para evitar que lleven información actualizada. Pero la necesidad de controlar y de evitar que se comuniquen con el exterior, pues hay diferentes formas de cómo lo pueden hacer. Entonces, los bloqueadores de señal, que lógicamente ha sido un componente bien efectivo y que es un componente tecnológico moderno y que se están haciendo los ajustes necesarios para que estos bloqueos de señales impacten específicamente en la infraestructura del centro y no dañen al resto de la población que está en sus alrededores.
Ahora bien, con la entrada de las medidas extraordinarias a partir de 2016, se cambió todo el régimen de visita. Desde su punto de vista, ¿no se puede dar marcha atrás a este tipo de acciones en el que se hizo un cambio del esquema en la forma en que los reos recibían, digamos, a visitas cada cierto tiempo? Sí, mire, el régimen de visitas que establece el reglamento y la ley penitenciaria se mantienen, ¿verdad? Se mantienen en la mayoría de centros. No se mantienen en los 6 centros que están bajo las medidas extraordinarias. ¿Qué está pasando? Nosotros estamos reclasificando a la población, estamos separando a aquellos sujetos más violentos, más peligrosos, que dañan más a la sociedad, que tuvieron la voluntad y la agresividad de atacar al Estado, de atacar a la policía, al ejército, a los funcionarios, aquellos sujetos que han estado ordenando crímenes. Los estamos reclasificando y los estamos ubicando en un nivel de mayor seguridad. El resto de sujetos también los estamos reclasificando y ordenando en sectores siempre de seguridad, pero en un nivel, digamos, menos que el anterior. Y hay 2 centros, como es el caso de Gotera y el caso de Chalatenango, que en el caso de Gotera nosotros hemos puesto cerca de 1.570 privados de libertad que se fueron aislando en todos los centros penales. Se aislaban porque ya les era intolerable convivir con otros pandilleros. Tenían el interés de retirarse, tenían contradicciones, tenían conflictos, tenían problemas de convivencia. Entonces, esas condiciones nosotros las hemos aprovechado para llevarlos a un centro de seguridad, que en este caso es Gotera, en donde están ellos bajo un programa de rehabilitación y bajo un programa de tratamiento, en el cual el denominador común de ellos es el deseo de retirarse, el deseo de participar en programas de rehabilitación, el deseo de abandonar la violencia. A ese centro penal nosotros le estamos diseñando un plan especial de rehabilitación y es posible que en un momento determinado vamos a tener que prescindir, ¿verdad?, de no permitir la visita, ¿verdad? Pero eso lo van a dar las pautas técnicas y los consejos criminológicos en el momento que puedan existir esas condiciones. De hecho, nosotros hemos hecho una mesa penitenciaria en donde hemos agrupado a la mayor cantidad de organizaciones, ONGs y organismos internacionales como el CICR, a quienes próximamente les vamos a presentar este plan para que ellos también nos ayuden en eso. Igual situación se está desarrollando en Chalatenango. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les pedimos a ustedes que continúen con nosotros, tanto a través de la señal de Canal 12 como a través de la señal del 104.5 FM, porque esta mañana estamos hablando de la situación carcelaria del país con el director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima. Pausa y volvemos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el director general de Centros Penales. Les recordamos a ustedes que la semana anterior, el día viernes, los diputados aprobaron una extensión de las medidas extraordinarias de seguridad por 6 meses. Sobre eso estamos hablando, sobre eso son algunos de los aspectos que estamos evaluando esta mañana con el director de Centros Penales. Hay un aspecto que llamó la atención durante los últimos meses y es la situación de la cantidad de presos que están en el sistema y la cantidad que están en instalaciones de la Policía Nacional Civil. ¿A cuánto asciende la población carcelaria que están dentro del sistema y a cuánto asciende la que tienen ustedes en instalaciones policiales? Sí, dentro del sistema estamos llegando casi a los 39.000 privados de libertad. Y en las Bartolinas policiales, según el último reporte, creo que andamos cerca de los 4.000. O sea, la población privada de libertad ya anda alrededor de las 44.000 personas. ¿Y cuándo ustedes tienen previsto, digamos, establecer los mecanismos que permitan sacar a esa gente que está en las instalaciones de la policía y llevarlos a instalaciones que ya están bajo el control total de la Dirección General de Centros Penales? Sí, nosotros gradualmente a la policía le vamos recibiendo los espacios que se van habilitando, se los vamos asignando y los vamos ocupando. El tema es que cada día es más la cantidad de personas que ingresan que las que salen, ¿verdad? El sistema penal es un sistema que debe de modificarse, que debe de analizarse,
porque si la detención provisional, los jueces y la fiscalía la ven nada más como la única medida es el tema de la prisión, va a ser difícil controlar el hacinamiento y la sobrepoblación. Por eso hemos puesto a disposición los dispositivos electrónicos, los brazaletes, para que el sistema de justicia los utilice. Y antes de pensar en una pena de prisión, pueda pensar en una medida de esa naturaleza. Nosotros esperamos que para el mes de junio o julio estemos finalizando la construcción de 2 centros temporales de reclusión o 2 centros de menor peligrosidad. Con esa apertura de esos espacios estaríamos casi en la capacidad de recibirle, si no toda la población privada de libertad que tiene la policía, por lo menos un 75%. Estaríamos impactando muy fuertemente en eso. Estamos trabajando precisamente en eso para que la policía pueda liberarse de esa carga, porque estamos conscientes que el hacinamiento golpea más a los privados de libertad en las Bartolinas. Son espacios más pequeños, espacios más poblados, hay menos condiciones de salubridad y de servicios básicos, porque las Bartolinas policiales no están hechas para eso, debido a la misma necesidad que se fue recibiendo esa carga. Pero nosotros esperamos que en junio o julio podamos dar un primer impacto. ¿Y qué responden ustedes, Marco Tulio, ante las declaraciones que se han dado por organismos internacionales que hablan de la deshumanización de los privados de libertad y que ha estado, digamos, en boga ese tema y en mucha discusión, mucho debate respecto, digamos, a las medidas extraordinarias a las que también se acusa de esto, de deshumanizar y de generar, digamos, un trato que no es el indicado para los reos? Usted que está manejando centros penales desde hace, ¿qué?, 6, 7 meses, ¿qué puede decir ante estas críticas que se han hecho al sistema en los últimos meses? Mire, yo tuve la oportunidad de estar casi una semana completa con la relatora porque anduvimos de cárcel en cárcel. Y lo que más impacto ha tenido para los organismos internacionales es la sobrepoblación y el hacinamiento, en donde los espacios que hay pues estaban sobresaturados, y esto origina una cantidad de problemas, principalmente de salud. Entonces, lo inhumano que ellos veían es esa sobrecarga que existe en la infraestructura de los centros penitenciarios. Yo pues tengo que reconocer que eso pues es algo que es cierto, ¿verdad? Es cierto, pero el hacinamiento, acuérdese usted, venimos arrastrándolo nosotros de manera gradual desde décadas. Hasta en este gobierno es que se empezó a romper la disminución del hacinamiento. Venimos de un 380% y ahora lo tenemos en un 210%. Nosotros esperamos que al entregar la administración, nosotros lo entreguemos al país con un 150%, ya más manejable. Entonces, estamos trabajando en eso. Las medidas de seguridad, al ver, digamos, la aplicación dentro del sistema penitenciario, no son medidas que deshumanizan. Esa es una falsa percepción. Son medidas de seguridad que las ponen en prácticas cualquier sistema penitenciario de seguridad, de mayor o de máxima seguridad. Mire, en Estados Unidos los privados de libertad están en celdas individuales y a la par hay una celda especial en donde entra la luz solar o la luz, ¿verdad? Y ellos tienen la oportunidad de salir 1 hora al día a esa celda donde está dando el sol. Termina su hora, cierran esa celda y vuelven al encierro nuevamente. ¿Qué quiere decir? Pasan 23 horas bajo el encierro. Y eso es inhumano. Eso es parte de un protocolo de seguridad. Así se hace en esos países. Nadie lo cuestiona. Entonces, estuve la semana pasada en Zacatecoluca con una misión internacional de Estados Unidos. Y yo les preguntaba, ¿qué diferencia hay entre estas cárceles y las que ustedes tienen? Me dicen, ninguna. Así lo manejamos nosotros. Zacatecoluca
no hemos tenido problemas de enfermedad, no hemos tenido problemas de muertes. ¿Por qué? Porque a Zacatecoluca lo manejamos sin hacinamiento, lo manejamos espacio creado o desocupado, llevamos a la persona, que es donde está la gente de mayor rango y de mayor problema. Entonces, el problema en los otros centros es la sobrepoblación, el hacinamiento. En los otros centros de seguridad, a los privados de libertad se les dan una alimentación adecuada, se les permiten las horas de sol, hay movilidad, etcétera. Pero el hacinamiento es lo que te produce las enfermedades. Y eso es lo que aparenta ver que es un problema inhumano, ¿verdad? Inhumano. Lo otro que ellos ven que es inhumano es el tema de que no han tenido visita durante las medidas extraordinarias, ¿verdad? Y creo que tienen algún nivel de razón. Pero las medidas extraordinarias establecieron una situación especial, extraordinario, que ameritaba controlar las estructuras del crimen. Acuérdese usted que venimos nosotros de que los centros de seguridad eran controlados por las pandillas, por los cabecillas, por las estructuras, ¿verdad? En tiempos no muy lejanos, en los tiempos del 2010, 2011, ya eso era un problema grave. Entonces teníamos que tomar esta medida excepcional. Por supuesto que no todo el tiempo vamos a pasar así. Ahora bien, ¿qué tanta es la incidencia de enfermedades en los reclusorios? Porque escuchábamos reportes esta mañana donde decían de que hay un incremento en las tasas de muertes por enfermedades comunes, pero ¿qué tan, digamos, tan importante o tan impactante para ustedes como dirección el conocer estos datos? ¿Qué tanta es la incidencia de enfermedades y qué tipo de enfermedades son las que más están causando estragos entre la población reclusa a la luz de las condiciones que usted mismo señalaba del hacinamiento? Claro. Sí, esta mañana viene ahí un reportaje de la prensa gráfica que lo venían trabajando desde hace un mes, se reunieron conmigo, yo hablé francamente con ellos, les di esa información, porque nosotros en el sistema penitenciario no estamos escondiendo nada, no estamos escondiendo ni los porcentajes de hacinamiento, ni de enfermedades, ni de muertes. Es más, estamos abriendo una mesa penitenciaria para que la sociedad, las instituciones, los organismos internacionales entren y vayan y verifiquen y sean testigos, porque queremos ser lo más responsable posible con este tema. Entonces, a raíz de estas enfermedades y de estas muertes naturales, nosotros tomamos medidas urgentes. Creamos el Centro de Recuperación para Enfermos de Tuberculosis en Izalco, con capacidad para 560 personas. Y creamos el Centro Especial para Recuperación en Santa Ana para enfermos con enfermedades crónicas, terminales o degenerativas. Esos son los dos problemas que tenemos en salud. Aquí tengo la tabla yo, y mire, en la tuberculosis tenemos bajo tratamiento a 1.400 privados de libertad. Los tenemos desde hace 4 meses. Hay 822 que están recibiendo el tratamiento en su primera fase. Su primera fase quiere decir que les dan todos los días el medicamento, todos los días el sol y se mantienen bajo observación médica. Son varias dosis en el día. Y tenemos otros que están en fase 2, que son los que ya salieron de la fase 1, pero que se mantienen aislados y se les sigue dando el tratamiento 3 veces a la semana. Gracias a Dios, ese problema nos ha ido bajando porque tomamos esas medidas. Asimismo, hemos creado sectores especiales en cada uno de los centros para que cuando nosotros identificamos algún caso sintomático, inmediatamente lo aislamos, le aplicamos las pruebas de tamizaje y si resulta positivo, lo mandamos al centro de recuperación. Este plan lo tenemos nosotros en combinación con el Ministerio de Salud y se están invirtiendo grandes cantidades de dinero y recursos. De igual manera estamos tratando el tema de la salud de los privados de libertad. Ahí tenemos nosotros un fenómeno. Y es que, mire, hay 2.900 enfermos con enfermedades crónicas, principalmente VIH, insuficiencia renal, diabetes, hipertensión arterial, cáncer, entre otras enfermedades. La mayor cantidad es VIH, que son cerca de como de 500 casos. ¿Qué pasa? Cuando
estas personas están enfermas o hay desnutrición, producto del hacinamiento, llega la tuberculosis, genera un factor más fuerte. Sí. Y a veces la persona muere por una enfermedad natural que está relacionada con la tuberculosis. No es una muerte por tuberculosis. La tuberculosis, claro que contribuyó en eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado? Primero, un centro especial de recuperación en Santa Ana, que lo aperturamos hace poco. Segundo, estamos planteando que los diputados retomen las reformas legales del artículo 39 y siguientes que hicieron el año pasado con el objeto de disminuir el hacinamiento a través del tratamiento de enfermos. Ahí hay una reforma que no impactó porque lo dejaron muy cerrado. Hay un artículo en el cual ellos mencionan que no pueden recibir este beneficio aquellas personas que pertenecen al narcotráfico, a todos los delitos de crimen organizado, las extorsiones, las agrupaciones ilícitas, y ponen una lista, un catálogo, entonces dejan afuera a la mayor cantidad de casos. Por eso es que es necesario retomar nuevamente esa reforma y buscar otros mecanismos para que esos enfermos, principalmente los crónicos, y que no son pandilleros, sí, puedan ellos salir, ¿verdad?, con alguna medida especial a terminar de sus días en sus casas, en sus hogares. Puede ser a través de los dispositivos electrónicos o puede ser a través de una medida que se establezca en la Asamblea Legislativa. Entonces, ese es el panorama de salud. Nosotros estamos invirtiendo en un sistema de salud, primero cuya base principal sea la parte preventiva, la salubridad, la limpieza, que las personas tengan todos sus implementos de higiene, que tengan una cultura para mantenerse limpio, que tengan una cultura para evitar las enfermedades, tanto los privados de libertad como los empleados y los colaboradores del sistema. Luego, un sistema de clínicas, tenemos más de 30 clínicas en el sistema, más de 200 personas que trabajan en el tema de salud y las alianzas que tenemos con el Ministerio de Salud. Definitivamente, como le digo, hay una cantidad de elementos a considerar respecto a lo que está ocurriendo en el sistema carcelario del país. Me llama la atención cuando se anunciaron las medidas también se hablaba de digamos, una depuración de todo el personal penitenciario. ¿Qué tanto han logrado ustedes a la luz de estas prórrogas que se han dado en materia, digamos, de personal? Sí. Lástima que no le cargo el dato ahorita de cuánta gente se fueron, pero yo voy a hacer una publicación de esto. Y es de que las medidas extraordinarias nos han permitido a nosotros aperturar de una manera muy rápida un caso, adoptar una medida cautelar de suspensión, mientras la comisión disciplinaria ve las evidencias, analiza y puede dictaminar o recomendar una sanción más fuerte o una destitución. Han habido varias personas, no solo de los niveles bajos, sino también de niveles altos, que han tenido que abandonar el sistema, ya sea por renuncia o ya sea por destitución o por abandono mismo, que venían siendo un problema en el tema penitenciario. Ahora también las medidas han permitido también disuadir para que aquellas personas que estaban proclives a prestarse al crimen o que se sentían amenazados o se sentían coaccionados o sentían que había una relación de posible colaboración con el crimen, se abstuvieran de participar en eso. Acuérdese usted que cuando el crimen tiene control de las cárceles, manipula el sistema, manipula a los mismos miembros de seguridad y es bien difícil que una persona bajo la coacción o bajo la amenaza no termine pues favoreciendo o prestándose, ya sea de manera obligada o de manera voluntaria. Ahora, con las medidas extraordinarias, porque como hay control, hay eficacia en el régimen, eso también ha disminuido la conducta ilícita de parte de algunos integrantes. Ahora bien, el régimen de traslados vimos que llamó la atención mucho cuando se comenzó a implementar las medidas extraordinarias, que veíamos cantidades y cantidades de reos que eran movidos de una prisión a otra. ¿Qué tanto ha seguido esto, digamos, a la luz de que se pretendía, digamos, comenzar tener un mayor control sobre las zonas donde estaban, digamos, elementos de diversas pandillas? Sí, los traslados continúan, lo que pasa es que nosotros no los hemos hecho públicos.
¿verdad? Acuerde que estamos en un proceso de reclasificación, estamos en un proceso de ordenar, estamos moviendo sujetos de máxima peligrosidad a áreas donde realmente garantizan las condiciones de seguridad. Estamos moviendo sujetos que a veces se sienten amenazados en la misma cárcel, sienten amenaza a su integridad o que tienen un conflicto con la misma estructura, los separamos y los movemos a otro centro. Estamos moviendo gente por causas de enfermedad, por la misma tuberculosis, por las mismas enfermedades crónicas, y estamos moviendo gente que va progresando en el cumplimiento de su pena, ya sea gente que pasa a fase de confianza, a semilibertad o que pasa a los centros de detención menor, que son proyectos que forman parte del programa Yo Cambio. Muy bien, Marco Tulio, le queremos agradecer a usted por haber venido a conversar con nosotros aquí en Hechos AM sobre un tema tan delicado en materia de seguridad como son, digamos, el tener el control de las prisiones. Gracias, Marco Tulio, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues así está la realidad en el sistema penitenciario. Ojalá en una próxima invitación podamos hablar de la parte de rehabilitación y reinserción, que es importante. Claro que sí, dejamos desde ya abierta la invitación para hablar sobre este tema en futuras entrevistas. Vamos a saludar nuevamente a nuestros compañeros allá en el 104.5 FM de Radio Sonora, porque les recordamos a usted que este espacio de opinión también lo transmitimos a través de la señal de Sonora. Compañeros, esto fue la entrevista de hoy. Gracias, Manuel. Sin duda también vamos a estar pendientes de una próxima ocasión en la que se converse con el director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, sobre estos aspectos que quedaron pendientes, como el tema de la rehabilitación y otros aspectos, pero será para la próxima. Saludos a tu invitado y de verdad que tomamos nota de todos los datos que nos brindó. Ahora invitarles a nuestra entrevista. Exacto, por supuesto, hoy vamos a estar hablando con el ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala. Vamos a estar hablando sobre los trabajos viales, vamos a conocer a detalle cómo se encuentra la zona del Rancho Navarra, cómo van los trabajos y por supuesto la noticia que a partir de mañana martes el paso vehicular estará restringido en la zona urbana de Lourdes, en el municipio de Colón, en La Libertad, así que vamos a conocer a detalle esta situación. Así es, datos importantes para todas las personas que residen en esta parte de La Libertad, así que vamos a estar pendientes de lo que se dice también a través del espacio de entrevistas de Radio Sonora. Que tengan buen día. Buen día, Manuel, gracias por la entrevista. Gracias. Claro que sí. Nosotros cerramos así este espacio de opinión. Les invitamos a que continúen con nosotros porque hay más información en ese día lunes en la sala de noticias.